encontramos con nuestro pastor Marcos Neoda y teníamos la idea de hacer este video para que él nos pueda contar un poco cómo es su diaria lectura con el Señor, cómo lee la palabra, qué libros utiliza, aparte lógicamente de la Biblia, si es que realiza anotaciones. Y bueno, queremos saber un poco más acerca de cómo pasa este hermoso momento con el Señor. Bueno, lo primero que hay que hacer es hacerlo a la mañana. Eso es lo ideal. Mi ideal es no hablar con nadie hasta haber hablado primero con el Señor. Así que me pongo de mal humor cuando alguien me habla antes de que yo hable con el Señor, ¿no? Y recuerdo una frase que dijo Carlos Stud, que era un misionero en África, en India y en China, que dijo, si no querés encontrarte con el diablo al mediodía, encontrarte con Jesús a la mañana. Entonces hay que encontrarse con él a la mañana. Y bueno, aprovecho en ese momento primero a preparar el mate, preparar algunas tostaditas, alguna que otra pastillita que por ahí tengo que tomarte. Entonces preparo todo eso y yo ya leo la Biblia hoja por hoja, ¿no? Eso es lo que hago a la mañana, leer la Biblia hoja por hoja. No interesa cuán aburrido parezca lo que uno está leyendo, yo leo absolutamente todo, la lista de nombres, todo, ¿no? Pero primero hago una oración en la cual le doy gracias al Señor por este día, le doy gracias porque soy salvo, le pido que me bendiga en este día y también que me bendiga al meditar su palabra, que Él me hable. Y también todas las mañanas le digo lo mismo, Señor Jesús, ven pronto, ¿no? Maranata, digo a veces. Bueno, eso es lo que hago antes de comenzar a leer la Biblia, que hago, como les digo, hoja por hoja. ¿Qué hago yo? Bueno, yo no trato de leerme 5 hojas a la vez, a menos que alguna situación especial haga que uno está interesado en el tema o está conectado y Dios te sigue hablando y no lo podés frenar y seguís leyendo. Pero si no, yo leo una pequeña cantidad, puede ser una página como puede ser menos, ¿no? A veces pueden ser 2 páginas. Y no es que yo digo, bueno, voy a leer un capítulo. No, porque a veces los capítulos están hechos de otra manera, lo hicieron 2 sacerdotes que lo dividieron en capítulos y bueno, y luego en versículos. Entonces yo me tengo que fijar en lo que Dios me está hablando. Cuando Dios concretamente me habló sobre algo, bueno, ahí le pongo con lápiz una X, una marquita. Lo que pasa es que si siempre tengo la misma Biblia, va a llegar un momento que ya me voy a encontrar con las X que puse la vez pasada cuando leí ese mismo pasaje. Entonces a la X le agrego un redondelito. Bueno, y si no, aparte yo voy marcando con un señalador y con el mismo señalador que es como una telita. Que ustedes ven acá esto, ¿ven? Esto también es muy útil. Pero yo tengo doble, por ejemplo, ahora estoy en el libro de Esdras y tengo esto para encontrarlo rápido y también tengo esto por las dudas, porque a veces uno se confunde por las lecturas de otras veces. Bueno, entonces siempre tengo a mi mano un lápiz, que es este. ¿Ven? Este lápiz es un lápiz especial porque tiene esto para sacar punta. Entonces, parece que no, pero son detalles importantes, porque después te vas a encontrar que esto ya no funciona y te pones nervioso, querés sacar punta, se rompe la punta, en tanto que con este sistema siempre tenés a mano para sacar la punta, ¿no? Pero yo lo que quería decirles es que ¿por qué leer la Biblia? Porque la Biblia es con lo mismo como cuando vos estudias un instrumento musical. Me decía una chica que está perdiendo las ganas y de ejecutar su instrumento musical. Yo le dije, a mí me pasa lo mismo con esta famosa cuarentena, ¿no? Que al no tener que estar siempre en los cultos en los domingos,
no me siento obligado si no me toca a mí el tiempo de la alabanza para ejecutar el instrumento. Entonces, uno pierde dos cosas. Pierde la práctica, pero junto con la pérdida de la práctica pierde las ganas, no te atrae ya el instrumento. Entonces, con mucho esfuerzo uno tiene que ponerse y decir, no, yo tengo que saber mi instrumento. Y entonces pongo voluntad y comienzo a practicar y no me va a salir al principio bien. Pero después voy otra vez adquiriendo la práctica que tenía antes y ya después me empieza a gustar. Recién yo estuve ejecutando el piano, nadie me escuchó porque tenía auriculares, ¿no? Es un piano, se llama electrónico, ¿no? O digital. Entonces, yo ejecuté, pero muy bien, porque claro, ya estoy con ganas y tengo ejercitadas las manos y todo, ¿no? Y eso es lo que tenés que hacer con la Biblia. La gente, el problema principal de los creyentes es que no tienen ganas, no tienen apetito por leer la Biblia. Cuando piensan en leer la Biblia, piensan en algo aburrido. Entonces yo cuando pienso que voy a leer la Biblia mañana, uy, me pongo contento, qué bueno. Es como que esas personas que siempre corren y siempre tienen necesidad de correr porque si no ya segregan no sé qué glándulas y necesitan gastar eso que segrega la glándula, entonces tienen que seguir corriendo. Bueno, entonces pasa algo semejante a eso, ¿no? Que tenés ganas de leer la Biblia. Y después adquirís un adiestramiento, porque ya sabés el tonito, cómo habla, lo que está diciendo, y aunque no haya dibujitos, aunque no haya expresiones dibujadas, vos ya entendés lo que está diciendo. Y hay casos que te reís porque te das cuenta que hay una especie de ironía o de chiste o de broma que está diciendo ahí la persona, ¿no? Por ejemplo, este profeta que lo llamaron, le dijeron, creo que era Micaía, ¿no? Ay, decinos qué es lo que va a pasar, si tenemos que salir a la guerra, ¿no? Y él dijo, salgan a la guerra, Dios los va a prosperar y todo. Y todos se dieron cuenta que no, que estaba hablando irónicamente. Entonces se le dijo al rey, tenés que, por favor, yo te estoy diciendo que por favor vos me digas la palabra de Dios. Ah, ¿qué es la palabra de Dios? Bueno. Y entonces le dio con un hacha, ¿no? De que no tenían que ir a la guerra. Igual no le hicieron caso y le fue mal, pero bueno, él tenía la razón, ¿no? Así que esa la motivación, ¿no? Desde el punto de vista teológico, ¿por qué tenemos que leer la Biblia ahí? Porque es el alimento de nuestra alma, necesitamos leer la Biblia, necesitamos alimentarnos, así como todos los días necesitamos comer, y eso de a poquito va integrando partes de nuestro ser, los huesos, los tendones, la musculatura, así en nuestro cuerpo interior necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Hay algo que tiene mucho que ver con una decisión de tu alma, que es una lucha espiritual. Que vos puedas llegar a la plena seguridad de decir, no, la Biblia es el libro, el único libro. Es el libro principal y es el único. No hay otra cosa. La Biblia, los 66 libros, 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Y ustedes dirán, pero qué hipócrita, mira la cantidad de libros que tiene acá. Claro, estos saben lo que son estos libros, son sirvientes míos, siervitos que están ahí. Yo no le doy la mayor importancia a ellos. Yo digo, a ver, siervito, entonces yo sé qué libro utilizar cuando tengo alguna incógnita de alguna palabra, ¿no? Muchas veces utilizo el googleo, ¿no? En el buscador para las palabras simples, que a veces están en la Biblia, pero yo no sé exactamente qué significa. Otra de las cosas que tengo es un programita que está acá en los celulares. Ay, no, está la cajita. Estamos usando el celular. Es un programa que dice Mi Biblia, pero se escribe todo junto, M-Y Bible, My Bible, ¿no? Entonces, claro, hay que saber usarlo, porque es un programa fabuloso, es increíble. Yo no sé quién hizo ese programa, porque tiene un material tremendo que entra en el celular, yo no sé cómo. Y entonces
por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo no lo tiene, pero en el Nuevo está cada palabra en castellano y cada palabra a su vez en griego y con el numerito que corresponde a esa letra, a esa palabra en griego. Y si vos haces clic en el numerito, te dice todo el significado del nombre, ¿no? De lo que significa esa palabra. Pero también hay un dibujito que hay, cada tanto en párrafo y párrafo, entre párrafo y párrafo, que lo apretás ahí y él te hace un análisis de todo ese párrafo que vos leíste. Y te dice, esta es una palabra muy pocas veces utilizada que solamente aparece aquí y en otro pasaje más y te lo dice, ¿no? Entonces, te da un montón de material. Y ese es uno de los programas. Otra de las cosas que uno puede utilizar es el Nuevo Testamento interlineal y el Antiguo Testamento interlineal. Esos son Antiguo Testamento interlineal. Y este es Nuevo Testamento interlineal. Este Nuevo Testamento lo editó el hermano César Vidal, que estuvo en nuestra congregación. Y esto lo hizo Editorial Krieger. Pero me dijo César Vidal que en algún momento él va a hacer esto. Porque él descubre que no son tan buenas las traducciones y él tiene muchísimo conocimiento sobre traducciones, ¿no? Pero llega un momento que esto ya después no te alcanza, y vos querés más. Porque a veces te dicen, esta palabra significa tal cosa. Y vos lees el pasaje, pero ¿qué tiene que ver esa palabra con ese pasaje? Porque a veces la etimología o el origen de una palabra no te dice prácticamente nada. Les doy un ejemplo. La expresión apócrifos. Vos cuando escuchás la palabra apócrifos, libros apócrifos, y a veces hacemos broma de los libros apócrifos, significan libros falsos que pretendidamente quieren ser parte de la Biblia, pero nosotros no lo aceptamos porque sabemos que no es inspirado por el Espíritu Santo. Pero si vos vas a la etimología de la palabra apócrifo, no es el origen de la palabra falso, nada que ver. Apócrifo significa escondido vendría a ser, no a la vista. Es decir, los hebreos, aparte de la Biblia, tenían otros libros, como nosotros también tenemos otros libros. Incluso tenemos libros que son seculares. Este libro, ¿qué dice acá? Código Civil. Esto no es de la Biblia, esto es para otras aplicaciones, otras cosas. Bueno, ellos también tenían otros libros. Entonces, como antes la Biblia no se podía encuadernar o no se avivaban de encuadernarlo, después se fueron dando cuenta, lo tenían en rollo, entonces tenía el libro de Samuel en un rollo, el libro de Reyes otro rollo, el Pentateuco, no sé, yo creo que también lo tendrían que tener separado porque si no sería todo el Pentateuco sería demasiado largo. Entonces, no querían que se mezclara con otros libros, entonces los otros libros los ponían aparte, apócrifo. ¿Te das cuenta? Entonces, el origen de la palabra a veces no te dice, porque ¿qué queremos decir cuando decimos libros apócrifos nosotros en la práctica? Libros que no son inspirados, libros falsos. Entonces la etimología no te sirve. Justamente los que querían poner los libros apócrifos en la Biblia, que terminaron poniéndolo, lamentablemente, la Sociedad Bíblica Unida, de la cual pertenece la Sociedad Bíblica Argentina, cedieron y pusieron libros apócrifos en la Biblia. Ustedes dicen, pero si yo no los tengo, no los tenés, pero si vos vas a la Sociedad Bíblica Argentina y le pedís, quiero una Biblia con los libros apócrifos, te la van a dar. Pero sutilmente le cambiaron el nombre de apócrifos, le pusieron deuterocanónicos. ¿Sabes lo que quiere decir deutero? Como que repite, como que son libros que repiten lo que ya antes se escribió. Por ejemplo, Deuteronomio, algunos lo dejaban de lado al libro de Deuteronomio porque decían, es una repetición de los primeros 4 libros. No,
Deuteronomio significa recapitulación de la ley, donde se agregan más datos, más detalles preciosos. Yo, por ejemplo, recuerdo un hermano, Carlos Enrique Mackintosh, que él escribió un libro de comentarios por cada libro del Pentateuco, un tomo por Génesis, por Éxodo, Levítico, Números, pero por Deuteronomio, que tanto otros decían es una simple repetición, escribió 2 tomos solamente por Deuteronomio, o sea, en vez del Pentateuco hizo 6 libros, ¿eh? Entonces, ¿qué importancia tiene, no? Ellos le llaman deuterocanónicos, o sea, que cuando vos vas, tenés que decir una Biblia con deuterocanónicos, y ahí vas a ver. Te vas a dar cuenta que esos libros nada que ver. El Segunda Macabeos al final dice, ay, disculpen si no logré escribir tan bien, ¿qué va a ser? El ser humano es así, tenemos fallas. Jamás un escrito inspirado que dice el Señor, va a hablar y expresarse de esa manera. Así que tenemos la palabra de Dios, que son los 66 libros, y tenemos que basarnos solamente en este libro, ¿no? Todo lo demás, como les decía, son sirvientes nuestros que sirven, ayudan. Como les decía hace un ratito, llega un momento que ya esto no te satisface más, porque la etimología a veces no te dice nada. Entonces, hay un libro que no se los muestro porque tanto que lo usé, las tapas se salieron. Y me daría vergüenza mostrarles. Pero es un libro que se llama Concordancia Greco-Española de la Biblia. Lamentablemente no existe concordancia hebreo-española de la Biblia. Pero ¿qué hace este libro? Este libro, en vez de decir que tal palabra significa tal cosa, te dice cómo esta palabra en griego fue traducida en los distintos pasajes de la Biblia. Entonces, sin decirte lo que significa la palabra, vos ves cuántas veces fue traducido y cómo fue traducido, y tenés una idea panorámica del significado de esa palabra. Te das cuenta que esa palabra significa muchísimo más que lo que significa la etimología. Al principio, cuando lo ves este libro, te asustás porque dices, qué lío, ¿cómo hago acá? No se entiende nada. Sí, de a poquito lo vas viendo. Y tiene otra cosa más. Este libro tiene esta característica. Vos buscas una palabra en griego y te dice, aparte de darte el numerito y todo, y incluso cómo se pronuncia, porque no es lo mismo escribirlo en griego que pronunciarlo en griego. También te dice cómo se forma esta palabra. Dice que esta palabra se forma con esta palabra más esta otra palabra. Entonces vos podés ir a los 2 orígenes, estas otras 2 palabras, ver cómo se usaron y también tener una idea de lo que significa cada una, y después lo unís en tu mente y tenés una idea, pero espectacular. Concordancia greco-española de la Biblia. Por supuesto, también necesitas un diccionario bíblico. Así como yo le dije que yo googleé, también podés utilizar un diccionario que de por sí que es bíblico. Uno puede googlear incluso las cosas o los temas bíblicos y cristianos, pero, viste, Google no es cristiano. Por ahí te sale algo, una explicación extraordinaria, como te puede salir cualquier otra cosa, modernista, ¿no? Que no creen en la resurrección de Cristo y demás. Entonces vos tenés que tener un diccionario bíblico. Pero lamentablemente cuando te hablo de diccionario bíblico, tampoco podés confiar plenamente que porque sea bíblico ya podés confiar en el diccionario. Yo tengo un diccionario acá, que es este. Lamentablemente, no sé si se ve bien. Ven que dice nuevo diccionario bíblico, certeza. Uno dice, ¡oh, qué extraordinario! La certeza, nada. No pasa nada. Resulta que si vos querés buscar arrebatamiento de la iglesia, no hay. Vos decís, bueno, voy a buscar rapto. No hay rapto. ¿Querés buscar milenio? No hay milenio. Es como que los que editaron este diccionario no creen en esas cosas. Entonces no lo vas a encontrar. Y vos justamente querés ese tema. Entonces, lo que podés hacer es comprarte el diccionario bíblico
de la editorial Clie. Para mí es el mejor. Pero eso no significa que vos digas, de ahora en más me voy a comprar todos los libros de la editorial Clie. Porque lamentablemente la editorial Clie se tentó porque necesitaba dinero, se alió con la editorial Vida. Y como yo conocía a uno de los dueños de editorial Clie, que es de España, hablamos muchas cosas, conversamos. Le conversé acerca de una Biblia que habían editado, que le habían puesto entre corchetes o en duda algunos pasajes de la Biblia y traían confusión a los hermanos, y me dio toda la razón el dueño, uno de los dueños. Y bueno, creo, no sé si él ya vive, ahora quedó el hijo o el sobrino. Y al sobrino le dije, hermano, ustedes ahora se aliaron con la editorial Vida. Miren que puede llegar a pasar esto, esto y esto, porque editorial Vida son muy liberales. No, ellos nos dieron libertad a nosotros, que nosotros, ese departamento Clie, editorial Clie, es el departamento Clie de la editorial Vida, que no va a haber problema. Que pasaron los años y yo le escribí, le dije, ¿se acuerda cuando yo le dije? Bueno, editaron un libro de estudio donde están a favor de la homosexualidad. ¿Qué les parece? Terrible. Había otra editorial muy buena, editorial Portavoz. Portavoz al final es con Z, Portavoz. Extraordinaria esa editorial. Los libros antiguos maravillosos. Y como yo lo vi al hermano don César Vidal, que pobre se había tenido que escapar de España y refugiarse en Estados Unidos, porque él es un hombre frontal y dice la verdad y está en contra del aborto, en contra de la homosexualidad y en contra de lo que hace el islamismo, que persigue a los cristianos. Le iban a poner una bomba en su casa, lo iban a matar, y Dios obró que justo él se fue de viaje a Estados Unidos y bueno, iba a ir por 15 días, se quedó para siempre. Y bueno, unos amigos lo ayudaron, le trajeron en barco 5.000 libros de su biblioteca, pero quedan en España como 7.000 más. Bueno, entonces yo dije, pobre, él está en un nuevo país que necesita también trabajo, porque los creyentes lo ayudaban, le traían alimentos, cosas. Entonces me contacté acá con un pastor que fue vicepresidente de la Sociedad Bíblica, que nos conocemos bien, y a través de él, y él se contactó con otro, bueno, hicimos, un lío de cosas para que César Vidal se contactara con prácticamente el dueño de Editorial Portavoz en Miami, aprovechando una conferencia que había. Y bueno, estaban contentos, qué privilegio que tenemos a un insigne escritor como usted. Sí, cómo no. Pasó el tiempo y el gerente general de producción lo llama y le dice, ay, mire, nosotros sabemos quién es usted, pero estuvimos averiguando y usted es una persona que confronta y usted está a favor, está en contra de la homosexualidad y nosotros así vamos a perder ventas. O sea que Portavoz ahora está, por razones del dinero, a favor de la homosexualidad. Entonces no le dieron trabajo. Ven ustedes, no nos podemos basar en un nombre denominacional ni un nombre de editorial, porque ya no son más garantía. La iglesia que fue extraordinaria, el tabernáculo de Spurgeon en Inglaterra, nuestro misionero Rubén Sarusian fue a visitar el tabernáculo de Spurgeon, donde 11.000, 12.000 personas se reunían para escuchar a este joven pastor de 18 años de edad enseñando la palabra de Dios. Fue llamado el príncipe de los predicadores, ¿no? Está muerto ese lugar, no hay nadie. Es casi un museo eso. Con un joven llamado Daniel Borer,
estuvimos, recuerdo, en Suiza, y dije, bueno, como era domingo, vamos a ver algunas iglesias, ¿no? Fuimos a una, había un hombre tocando el órgano, como practicando, no había nadie. Y pasamos por la calle, por la avenida, había una iglesia pentecostal. Vamos a la iglesia pentecostal, porque ahí, a ver, fuego, qué sé yo, en Suiza, va a ser lindo ver. Que había una plataforma grande, mucho más grande que la que tenemos nosotros, y había arriba unos 10 viejitos y un viejito enseñándole a los 10 viejitos. Fue deprimente, hermanos. Entonces ya no nos podemos basar en las editoriales, pero sí ser inteligentes. Bueno, en estos momentos lo mejor, el diccionario bíblico ilustrado de Editorial CLIE. Entonces necesitas un diccionario. También necesitas otra cosa, que ese programa My Bible en el celular te va a servir. Pero si no, lo podés tener vos aparte. Lo tengo muy metido. Es una concordancia bíblica, donde están todas las palabras que vos buscás la palabra amar o amor, y tenés todas las palabras amor en todos los pasajes de la Biblia. Entonces, el texto que vos querías encontrar, ahí lo vas a encontrar. Lamentablemente, la versión del 60 dice, bajo amor está amaría, amé, amaos, amén. Entonces, tenés que buscar mucho. Pero en la antigua versión, que yo no la tengo, decía améis, y todos los textos que decían améis. Amaos, todos los textos que dicen amaos. Amor, todos los textos que dicen amor. Era más fácil para encontrar. Pero no importa, con estos programitas que yo te digo, podés utilizar muy bien. Así que necesitas un programa que te comente la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Necesitas un diccionario bíblico, necesitas una concordancia bíblica común, todo en español. Necesitas la concordancia greco-española del Nuevo Testamento, ese es clave. Y tener una buena Biblia. Por ejemplo, esta Biblia de estudio de Rairie, yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, pero estaba tan cansado, era tan lejos, tenía que viajar para ir a verlo. Y iba a volver a mi casa como a las 1, a las 2 de la mañana, después tener que ir al día siguiente a trabajar. Estaba agotado y me lo perdí, ya el hombre falleció. Pero esta Biblia de estudio de Rairie se escribe, es lo mejor por la línea doctrinal que sigue. No vas a encontrar todos los comentarios que hubieras querido encontrar. Pero bueno, yo tengo muchas otras Biblias con comentarios, tengo la Biblia de estudio pentecostal, tengo de todo, bueno, ahí saco de todos un poquito, ¿no? Eso también es bueno tener. Pero yo te aconsejo algo. Yo veo que a veces algunos hermanos, incluso en nuestra congregación, porque yo lo percibo, lo siento, en vez de decirle, Señor, háblame, no, dicen, bueno, voy a meditar sobre esto. Y empiezan a buscar aquí, allá, así, allá. Buscan, sí, porque en el griego, porque en el hebreo, porque la historia de los hebreos. Ojo, una cosa es la historia bíblica y otra cosa es la historia de los hebreos. Los hebreos le agregaron muchas cosas a la Biblia que en la Biblia no están. Por ejemplo, ¿viste ese gorrito que usan los judíos? Creo que le dicen la kippah. Ahí está. Eso no está en la Biblia. Ellos dicen que lo hacen por reverencia, diciendo, sobre mí hay alguien más, está Dios, ¿no? Pero la Biblia, al contrario, dice que el hombre que esté descubierto y la mujer cubierta, ¿no? Es al revés. Pero yo me doy cuenta que después dan la meditación basados en todas esas cosas. Y sale algo frío, algo que no tiene gusto.
Pero cuando vos estás meditando en la palabra de Dios, y Dios te habla y llorás en su presencia y Dios te da con un hacha primero a vos antes de dársela a los demás. Y después alguna pequeña duda que tenés, alguna cosita ahí que no entendiste, alguna palabra, alguna cosa, consultás. Cuando vos vas a dar la palabra de Dios tiene un gusto. ¿Vieron esas pizzas? ¿Vieron que hay muchas pizzerías? Todos venden pizzas. Ay, me encantan las pizzas. Bueno, mañana va a empezar mi esposa y yo tendría que empezar también una especie de régimen, ¿no? Si vino a comprar una pizza para celebrar mañana vamos a comprar, mañana vamos a tener un régimen, ¿no? Pero cuando nosotros buscamos del Señor que Él nos dé a nosotros esa palabra, sale como si fuera la mejor pizzería, que te trae la pizza más rica. Y hay muchas pizzerías, y hay muchos predicadores, pero una cosa es predicar con esa unción de Dios. Qué lindo. Eso es algo maravilloso. Bueno, ya finalizando el tema, yo quiero animarte a que entonces comiences a leer la Biblia. Vos decís, a partir del 1 de enero, no hagas eso. Decí, ahora voy a empezar y ya a la mañana comenzá a buscar o a estudiar la Biblia a partir de Génesis capítulo 1, versículo 1. Y tratá de escuchar varias veces estos videos, esta serie de videos, así tenés una idea. Pero quiero darte otro estímulo, y es que busques de comprar libros de obras misioneras, libros de misioneros. Y cuando vos leas las historias de ellos, te vas a animar, pero maravillosamente, te va a dar más ganas todavía de estudiar la Biblia. Porque muchos de ellos pasaron por un montón de problemas y cuentan, ellos relatan que tal pasaje bíblico me animó de tal manera. Yo me acuerdo siempre de un matrimonio, es un libro que ya no se puede conseguir más, lamentablemente. Los presté y no me los han devuelto. Una hoja verde en tiempo de sequía, es un libro, en inglés creo que está. Y ellos, este matrimonio estaba pasando por un problema tremendo en la misión, ¿no? Donde ellos estaban. Y dijeron, vamos a estar de rodillas toda la noche orando e intercediendo al Señor. ¿Qué? Oraron 15 minutos y se levantaron de las rodillas. Ustedes dirán, qué falta de constancia. No. Es que en esos 15 minutos Dios les dio tal seguridad que les confirmó que lo que ellos estaban pidiendo, Dios ya se lo había solucionado. Así que ustedes se dan cuenta, no es cuestión de llenarse de requisitos, decir, yo de ahora en más voy a estar 2 horas leyendo la Biblia y orando. No, porque no lo vas a poder cumplir. A veces puede ser 5 minutos, a veces puede ser media hora, a veces puede ser 1 hora. Pero lo que Dios te hable, que Dios te hable a través de su santa palabra, ¿no? Y otra de las cosas es que cuando uno da una meditación de la palabra, yo veo que algunos dicen, vamos a leer en tal lugar, capítulo tal, versículo tal. Lo leen y se ponen a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con ese pasaje. Entonces lo usaron como excusa para hablar lo que ellos quieren. No, si vos vas a hablar de algo, que sea algo definido. Hermanos, hoy vamos a hablar de la Biblia, de Dios, y de las cosas que son de los cristianos. Pero con eso podés abarcar muchísimo. Tenés que hablar de algo concreto. Vamos a hablar de lo que es el cielo. Vamos a hablar de lo que es el infierno. Tener un tema específico. Porque algunos parece que leen un pasaje bíblico y dicen, bueno, parece que vamos a hablar de Zaqueo. Leen lo de Zaqueo y después hablan de Jonás, hablan de la creación, del Apocalipsis. Uno dice, pero ¿de qué habló? Habló de todo. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces mejor tomar un pasaje bíblico que sea
pasaje madre, de lo cual vos vas a hablar. Después, si querés citar otros textos, los citás, o a veces ver, ¿no? En algunos casos, si vas a hablar de la paz de Dios o de la paz del cristiano, vas a tener que recorrer algunos textos de la Biblia, pero eso ya es distinto, porque estás teniendo un tema en concreto, ¿no? Así que te puede ser de mucha utilidad. Hay un libro, pero no todos los creyentes lo captan. Yo me acuerdo de unas hermanas en la fe, y yo con tanta alegría les presté el libro, y dijeron, no le entendemos nada. ¿Cómo que no entienden esto? ¿Saben cuál es ese libro? Uno de los libros más leídos del mundo. Después de la Biblia, el progreso del peregrino. El progreso del peregrino. Ese libro te habla en forma pareciera como fabulado, pero no, es la realidad, en forma ilustrada, como si estuviera soñando la vida de un cristiano y cómo fuese el recorrido hasta llegar al cielo. Bueno, ese libro te llena de textos de la Biblia. La edición antigua tenía todas las citas bíblicas, después la pusieron a pie de página y después la pusieron al final. Entonces ya perdés muchas de las citas, porque antes lo podías ver al instante, cuando hace referencia, al instante tenías la cita bíblica. Está lleno de citas bíblicas y te pinta con una claridad lo que es la vida del cristiano. Eso también te va a ayudar, porque hace mucho hincapié en tener la palabra de Dios. Bueno, el Señor te bendiga y el Señor perfeccione lo que yo dije a través de su Espíritu Santo en tu corazón, las palabras dichas en esta oportunidad. Bendiciones.